Perú, Argentina. Sean bienvenidos y muchas gracias por el esfuerzo, por estar con nosotros. Que les interese. Sí. Les recordamos mantener los micrófonos apagados para que no haya interferencia. ¿Sale? Y pues bueno, en esta ocasión vamos a presentar el tema de el pie de riesgo en la atención podológica, impartida por nuestro amigo y nuestro vicepresidente del colegio, el licenciado Armando Calderón Ávila. Muchas gracias. Es licenciado en podología por parte de la Universidad Xilotzingo. Y bueno, todos tuyos, Armando, te escuchamos. Muchas gracias, Johnny, por la invitación. Gracias al colegio. Un saludo a todos los participantes. Agradecemos pues la confianza y el tiempo que dedican de estar aquí en este tema, que considero que es muy importante para el podólogo y es algo que nos va a hacer trascender socialmente, ¿no? Porque es un área, el pie de riesgo, que tiene mucha relevancia en el paciente con diabetes, sobre todo en el diagnóstico precoz, ¿no? Y ahorita iremos viendo sobre la marcha. Muchas gracias. Bueno, el tema es pie de riesgo en la atención podológica. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago yo en mi consulta? Antes que nada, es importante definir qué es los términos pie diabético y pie de riesgo. Se refiere a dos entidades distintas en distintos estadios. Es importante entender esta situación, ¿no? Este aspecto. Un paciente, al ser diagnosticado por diabetes, obviamente tiene un problema metabólico que va a afectar todo su cuerpo, ¿no? Y los pies tienen un riesgo potencial, los ojos, los riñones, el corazón, de padecer diabetes y de afectarse. Pero las definiciones dicen que el pie diabético no es sino hasta que se presenta una úlcera. Antes es pie de riesgo únicamente. Vamos a ver qué dicen las definiciones. Por parte del International Working Group of Diabetic Foot, dice, el pie diabético es aquel que presenta infección, ulceración o destrucción de los tejidos del pie asociados a neuropatía y o enfermedad arterial periférica de la extremidad inferior en una persona con historia de diabetes mellitus. Es decir, un paciente con diabetes, con una herida por traumatismo, con una herida por algún... Blanca, porque después... A ver si pueden apagar el micrófono, por favor. Ah, gracias. Por una herida accidental, si no presenta neuropatía, si no presenta isquemia, si no presenta infección, si no presenta ninguno de los criterios que aquí define y describe, pues entonces no vamos a considerar que es un pie diabético, ¿no? El pie diabético sabemos que es un problema de salud pública, no nomás en México, sino en todo el mundo. Es una urgencia médica, así hay que verlo. Cada que nos llegue un paciente con una úlcera que ya sea compatible con estos criterios, hay que considerar que es una urgencia médica, y la razón por la cual es muy delicada es porque los pacientes diabéticos pues presentan una alteración metabólica importante, tienen una menor respuesta inmunológica y tienen una cicatrización pobre. Sanelian dice que es un síndrome caracterizado por una o más heridas del pie cuya etiología, complejidad y gravedad es variable en extensión, profundidad, zonas y aspectos anatómicos, que puede ser agravado por infección, isquemia, edema y neuropatía, con riesgo de amputación y o muerte en los pacientes con diabetes. Hay heridas que van a tener nuestros pacientes con diabetes que no van a implicar un riesgo de amputación ni tampoco un riesgo de muerte. Para eso es precisamente la importancia de saber clasificar el riesgo, ¿no? El riesgo de ulceración que presentan. Ahora, el International Diabetic Foot dice que es posible disminuir hasta en un 85% las amputaciones de pie diabético mediante la identificación precoz de la fase subclínica, es decir, cuando todavía no hay ninguna manifestación. Todo paciente diabético de primer consulta debe de ser clasificado su riesgo.
¿Por qué? Porque necesitamos empezar a hacer un historial clínico de él y un historial de signos, de síntomas, y bueno, recabar información y objetivarla para tenerlo siempre como referencia en las siguientes consultas. ¿Qué dice? Bueno, la identificación precoz de la fase subclínica del riesgo de ulceración y el desarrollo de planes de prevención. Es decir, aquí son dos etapas. Primero, identificar precozmente, clasificar el riesgo, y la siguiente etapa es el desarrollo de planes de prevención. ¿Quién puede hacer todo esto? Bueno, lo puede hacer una enfermera, lo puede hacer un médico general, lo puede hacer cualquier sanitario, y por supuesto, los podólogos estamos capacitados y facultados para hacer este tipo de estudios y de planes de prevención, ¿no? Perdón. ¿Qué dice aquí? Déjenme quitar este cuadrito que no me deja ver arriba. Bueno, aquí hay unos datos. A mí me gustan mucho los datos del doctor Armstrong. Todos lo conocen. Me gusta porque todos los estudios los hace objetivos y claros en 2, 3 fases, en 2, 3 palabras o en 2, 3 números, ¿no? Y eso nos clarifica de manera importante el panorama que tenemos ante nosotros. Dice aquí que 2 de cada 3, perdón, es que no me deja leer, la barra de arriba, donde dice participantes, parar video y eso, ¿se puede minimizar? A ver. ¿Puedes minimizarlo a un lado o moverlo? Sí, gracias, ya lo moví hacia abajo. Ajá, dice, puedes moverlo. Gracias, dice, 2 de cada 3 casos de diabetes, 2 de 3 de nuevos, de cada 3, perdón, a ver, 3 de todos los nuevos casos de diabetes tipo 2 son diagnosticados en países de medianos ingresos, países como México, India, China y Egipto. Bueno, todos nuestros países de América Latina estamos ahora sí que catalogados en esa clasificación de países de medianos y bajos ingresos. Por lo tanto, obviamente somos países en los que va a aparecer, va a haber más incidencia de diabetes mellitus, ¿no? El siguiente dato dice, hasta 34% de todas las personas con diabetes en algún momento desarrollarán alguna úlcera. Hay otros datos que te dicen que el 15%, que el 20%, pero bueno, este es del 2017 y dice que 34 personas, es decir, 34 sí van a desarrollar alguna úlcera, ¿no? Dice, más de la mitad de todas las úlceras se infectarán, requerirán hospitalización y 20% de ellas resultarán en amputación. Vamos a hacer aquí una cuenta, una cuenta, dice 34. Más de la mitad de las úlceras, vamos a suponer que 25 se van a infectar y van a requerir hospitalización. Y 20% de ellas resultarán en amputación. El 20% de 25, pues obviamente hablamos de 5, ¿no? 5 personas van a ser amputadas. De cada 100 personas con diabetes, van a ser amputados. Y 95 no van a ser amputados. No, con esto no quiero decir que son cuentas alegres. Obviamente todas las amputaciones son lamentables, todos los problemas son económicos y familiares que esto implica, por supuesto que son lamentables, pero bueno, los números nos dicen esto. Ahora, después de una amputación mayor, 50% de las personas desarrollarán, tendrán otra amputación antes de 2 años. Hay datos de aquí de nuestro país que dicen que, bueno, algunas fuentes no son tan fidedignas, de repente hay muchos datos, cuando uno se pone a leer muchos estudios te das cuenta que los datos son muy variables, pero este periódico dice que la diabetes ocasiona 100,000 muertes y 70,000 amputaciones al año en México. Obviamente son demasiadas, ¿no? México pertenece a un grupo de países que se llama Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta asociación es un foro único en donde los gobiernos de 31 democracias, ahora ya son 37, hay 3 países latinoamericanos ahí, como México, Colombia y Chile. Últimamente Colombia fue en el 2020, México pertenecemos a esta asociación desde el año 1994.
Dice, y economías de mercado trabajan juntos para hacer frente a los desafíos económicos, sociales, sanitarios relacionados con la globalización, con la finalidad de comparar experiencias para encontrar respuestas a problemas comunes. Por eso nos comparamos entre todos. Y en esta asociación dice que la obesidad es un factor de riesgo clave para diversas afecciones crónicas, incluida la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, dice que a partir del 2017, el 13% de la población adulta tenía diabetes en México, que es más del doble del promedio de la OCDE. Es decir, en este grupo de países, el porcentaje es aproximadamente del 6%, México es el 13% y actualmente un dato más reciente es del 15.8%, es decir, nuestro país tiene un problema mayor que todos los países miembros de esta asociación, ¿no? Y dice, el más alto entre los países miembros, México tiene la tasa más alta de ingresos hospitalarios por diabetes. Esta cifra ha disminuido en un 25% desde el 2012. Entre el 12 y el 17, el número de admisiones por amputaciones relacionadas con la diabetes aumentó en más del 10%, un empeoramiento preocupante en la calidad del control y tratamiento continuo de la enfermedad. Esto nos dice que algo está pasando en nuestro país. El sanitario, el podólogo, tiene la capacidad y la formación académica para participar en el grupo multidisciplinario y nosotros contribuir con nuestro granito de arena para ayudar a disminuir estas amputaciones, porque obviamente ahí no se ve el perfil del podólogo, ¿no? Bueno, esto ya se los había comentado antes de subrayarlo. Aquí están los datos, y los datos dicen: México tiene el peor índice de amputaciones de extremidades inferiores, 20 por cada 100,000 personas, 69 por día, 25,200 por año, más del triple del promedio de países de la OCDE. Sabemos que como mexicanos, que como hispanos, tenemos a desarrollar más diabetes por muchas razones, por malos hábitos alimenticios principalmente, por obesidad. Yo considero que la mala urbanización que tenemos en nuestros países latinoamericanos favorece mucho esto, porque no es lo mismo que tú llegues a tu trabajo en media hora y alcances a regresar a comer a tu casa, a que ya no alcanzas a regresar y tienes que comer donde sea. Muchas de las colonias, y esto seguramente sucede en muchos países de América Latina, pues no hay cerca parques donde pueda la gente hacer ejercicio. No todos tienen los recursos para ir a un gimnasio y tener hábitos saludables. Esta es una de las razones, entre muchas, por las que México es un país en el que tenemos demasiados problemas de diabetes y obviamente de amputaciones. Aquí en estos datos, como se puede ver, México en el 2012 tenía 18 por cada 100,000 y en el 2017 subimos a 20, contrario a otros países, ¿no? Israel tenía 18.5 y bajó, Costa Rica tenía 16 y bajó a 13. Quiere decir que algo están haciendo bien ellos y algo no estamos haciendo bien nosotros. Y aquí se puede ver en los demás países que algunos se mantienen, otros bajan, pero como México, ahora sí, como dice el dicho, como México no hay dos, ¿no? ¿Qué dice la norma oficial mexicana con respecto al cuidado de los pies? Dice la norma oficial mexicana para la prevención y tratamiento, la NOM 015, indica que la revisión de pies debe realizarse en cada visita al médico que lleva el control del paciente diabético. Se refiere a las que van a consulta a hospitales del gobierno, donde el médico tiene poco tiempo para consulta y tiene una carga laboral de muchos pacientes, por lo que obviamente no puede hacer una revisión. No sé si utilicen clasificaciones de riesgo, no sé si ellos nada más sea observar, que muchos pacientes nos dicen que eso hacen, que nomás le ven los pies y ya. No es una crítica, en realidad yo sé que tienen una carga laboral muy pesada para recabar tantos datos y darle seguimiento, ¿no? Dicen en su artículo, inciso 11.1.3 señala: en cada visita se debe evaluar el control metabólico, el plan de alimentación, la actividad física y se investiga de manera intencionada la presencia de complicaciones. Se registra el peso, la presión arterial y el resultado de la exploración de los pies, que es lo que mencionaba, cómo es la revisión de los pies. Y no hay en todos los hospitales
no hay la presencia del podólogo. En algunas escuelas aquí en Guadalajara y en Puebla ya cuentan con podólogos en algunas instituciones de salud, pero no es en la mayoría, ¿no? En la mayoría no existen. Entonces, dice, se reforzará la educación a pacientes y en donde sea posible se le estimula a participar en un grupo de ayuda mutua. Dice, pero no se está cumpliendo la norma oficial. La ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2016, reporta que el cuidado del pie diabético es la segunda medida tomada por los pacientes con diabetes. Es decir, lo tienen presente en su mente, ¿no? Están pensando que deben cuidar los pies. Sin embargo, esta estuvo presente en el 20% de la población con diabetes encuestada. Si bien las revisiones del pie diabético aumentaron respecto a la ENSANUD del 2012, el número de amputaciones entre los encuestados aumentó. Aquí también podemos analizar qué es lo que pudo suceder. Si las revisiones aumentaron, si los médicos empezaron a revisar más a los pacientes, pero las amputaciones entre los encuestados aumentó, obviamente hay muchas variables, ¿no? La regla de oro para evitar problemas, todos sabemos que es el control metabólico, que es la boca, que controlen los alimentos. Es difícil, es muy difícil, pero esa es la regla de oro. Si ellos no cuidan lo que alimentan, pues nadie puede hacer nada por ellos, nadie, por más buen podólogo, cirujano vascular, lo que sea, nadie puede hacer nada por ellos. Entonces, aquí podemos darle varias lecturas. Aquí podríamos pensar que las revisiones no fueron adecuadas, que ellos no fueron bien informados, que ellos no se dieron cuenta, y aquí también me hace pensar que el podólogo puede ser un sanitario estratégico para ayudar a la población y al sector salud en esta área, ¿no? Dice, está claro que las medidas de prevención tomadas para prevenir la discapacidad por el pie diabético han resultado insuficientes. Ahora vamos a entrar a lo que es la definición del pie diabético y las clasificaciones que hay. Hay muchas clasificaciones, son formas de trabajo sistematizadas que varias instituciones tienen, ¿no? Aquí la clasificación del pie diabético según Wagner. Aquí el podólogo, ¿qué podemos hacer? Si se fijan, en grado 0 dice ninguna, pie de riesgo. Esta clasificación es específicamente para pie diabético, porque aunque dice pie de riesgo, no lo puntualiza, no lo desmenuza, no lo describe, no hay un plan para hacer nada con el pie de riesgo, nada más lo describe, pero posteriormente empieza ya con grado 1, úlceras superficiales, perdón, y destrucción. Bueno, nada más en grado 0 es donde, y 1 cuando mucho podría actuar el podólogo, ¿no? Ahora tenemos la clasificación de la Universidad de Texas, es lo mismo, obviamente privilegia el pie diabético porque está hecho por médicos, por angiólogos, por ortopedistas, por todo este grupo multidisciplinario. Y aquí dice que el grado 0 son lesiones preulcerosas completamente epitelializadas. Es el grado 0, estadio A. Pero si ya nos vamos al grado 0 y estadio B, infectada, necesitamos antibióticos y no podemos recetar antibióticos. Por lo tanto, sale fuera de nuestra competencia y este tipo de úlceras, bueno, tenemos que derivarlas y trabajar de manera ética, ¿no? Con el grupo multidisciplinario. No digamos de las demás. Obviamente las demás, pues, es difícil. Bueno, no se ve muy bien esta, no encontré una muy buena definición, pero es la clasificación de ITSA, PEDIS International Working Group, y también, bueno, es lo mismo, no es tan fácil participar en esas equipos de trabajo con esas clasificaciones. Aquí está la clasificación de Sanelian, es una clasificación que es sencilla, que va dando un puntaje en función de la localización, de los aspectos topográficos, de las zonas afectadas, de la isquemia, si se fijan, va dando un puntaje en función de lo que clínicamente vas encontrando. Obviamente es para pie diabético. Y según la puntuación, aquí dice menos de 10 es leve, probable cicatrización de la herida. Bueno, esta es nuestra área de acción. Pero si ya pasa de 10, ya hablamos de amenaza de una parte del pie, resultado de relacionado con las terapias empleadas, y bueno, ahí obviamente ya sale. No quiere decir que no debamos aprenderlas y saberlas, por supuesto que debemos de saberlas, porque nos pueden llegar pacientes en las cuales nosotros en una interconsulta podemos derivarle al médico ya con la clasificación y con el riesgo que tiene de la úlcera de amputación, ¿no? O de cicatrización, perdón.
Está la Wi-Fi o la Wi-Fi, que es del International Working Group, y también aquí están las clasificaciones, ¿no? En la 0 no hay úlceras, no hay gangrena, una pequeña úlcera y no gangrena, una úlcera profunda y gangrena limitada a los dedos. También aquí tenemos que encontrar cuál es nuestra área de acción o clasificarla, aprenderla y trabajar en lo que únicamente nos corresponde y también derivarla. Aquí están las etapas del pie diabético también del doctor Fermín Martínez de Jesús, todos lo conocen. Él aquí dice etapas del pie diabético. En la etapa 1 dice bajo riesgo, deformidades de los pies, pies sin herida ni amputación previa. Obviamente también menciona el pie de riesgo, pero bueno, al menos aquí no se especifica, no se detalla, no se amplía. ¿Por qué? Porque obviamente está diseñada también para el pie diabético, ¿no? Para el ataque agudo de pie diabético. Estas son organizaciones en las cuales pues hay muchos profesionales expertos en el manejo de úlceras, en el manejo de pie diabético. ALAPID es una asociación a la que yo también pertenezco y últimamente ha estado abriendo sus puertas a los podólogos. Ellos se han dado cuenta que el podólogo puede participar en el área de la prevención de manera importante en el manejo del pie de riesgo. DFood es una asociación nueva que está dirigida por el doctor Lázaro Martínez, que todos la conocemos, es el presidente. Ellos también cuentan con podiatras y cuentan con podólogos españoles, que bueno, obviamente el nivel de los podólogos de España es por todos sabidos que es mejor que, o está más arriba que el nuestro. Nosotros vamos un poquito atrás, pero ahí vamos también ya mejorando, ¿no? El International Working Group of Diabetic Food, la Asociación Mexicana de Pie Diabético, AMEXIPIE, que también está integrada por cirujanos vasculares y expertos. ENDOLAT, que también hay muchos cirujanos vasculares. Es importante que tengamos en cuenta a estas instituciones porque hacen mucha investigación, hacen muchos cursos, hacen muchos congresos, tienen mucha información de la cual nosotros nos podemos nutrir y sobre todo ir ubicando cuál es nuestra área de acción. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la situación? Creo que es importante analizar como podólogos, como profesionales sanitarios, cuál es la situación de la podología en México. México, creo que ahorita, como vieron, como miembro del grupo de la OCDE y con un problema de amputaciones mayor que cualquier otro país, tenemos la urgencia mayor que cualquier otro de ellos en formar podólogos profesionales comprometidos, éticos, para poder, como les mencionaba al principio, apoyar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y no hacer cosas que no nos corresponden, ¿no? Que eso también es un peligro. En México y en América Latina, bueno, existe el empirismo, todos, bueno, al menos yo sí, de ahí ese fue mi origen también. No es una crítica, en realidad lo hago con la intención de hacer un análisis de la realidad, de lo que sucede y de qué es con qué es con lo que contamos, ¿no? Están los empíricos, están los certificados, están los técnicos en podología, están los profesionales asociados en podología y estamos los licenciados en podología. ¿En qué coincidimos todos? Independientemente del grado académico, todos coincidimos en que ninguno podemos recetar. Todos tenemos competencias profesionales y académicas diferentes, pero eso todavía no se ha logrado definir, ¿no? En la ley, no se ha logrado plasmar. Por lo tanto, todos prácticamente hacemos lo mismo. Pero aquí dice que pueden recetar antibióticos, que es una herramienta importantísima para el manejo de las úlceras y del pie diabético. Solo los médicos, los homeópatas, bueno, no se refiere a medicamentos alopáticos, cirujanos dentistas, médicos veterinarios y licenciados en enfermería, quienes únicamente pueden prescribir en ausencia de un médico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda como podólogos? Y no es un área pequeña, no es como conformarse. En realidad, el pie de riesgo es un área importante. ¿Por qué? Porque en todas las conclusiones de los trabajos y las presentaciones de los cirujanos
siempre terminan diciendo que la estrategia es la prevención, la detección temprana de los signos y de los síntomas, el calzado, o sea, parecen cosas simples, pero en realidad podemos hacer y hemos realizado estrategias de trabajo para poder participar en esto. Los que sí tienen todas las competencias, los que sí tienen toda la formación, los que son especialistas en su área y tienen esa experiencia son el cirujano vascular, son los cirujanos generales, son los ortopedistas y muchos cirujanos plásticos y muchos otros profesionales. El pie diabético no es precisamente una especialidad, sino que muchos médicos se van metiendo a esas áreas y empiezan a desarrollar investigación y empiezan a desarrollar habilidades, ¿no? Y experiencia. A nosotros nos queda la prevención. Como les digo, parece poco, en realidad no. La prevención es un área de trabajo muy satisfactoria, que ahorita lo van a ver. Pongámosle nombre a nuestra situación. A veces si no le ponemos un nombre, no sabemos interpretar la realidad. Los cursos, los diplomados, los congresos, y ser miembro de asociaciones no nos facultan. Tú puedes asistir a cursos, a diplomados y ser miembro de cualquier asociación, pero no estás facultado. Eso es importante entenderlo. Así seas licenciado, así seas técnico, así seas lo que seas. Yo creo que para hacer frente al pie diabético, y lo digo como les mencionaba, con mucho cariño, si no llevamos a nivel universitario y a nivel de maestrías, como en España, a la podología, poco vamos a poder hacer por nuestra sociedad, que está urgida de profesionales éticos, formados, con alto nivel, y no es válido quedarnos sin formación académica, ¿no? Ya hay muchas escuelas en muchos lados, no es pretexto, no hagan cosas que no nos corresponden, y bueno, el punto aquí y el mensaje y la reflexión es tratar de llevar a un nivel más alto la podología. Creo que lo merece nuestra gente, lo merece la pandemia del pie diabético, y creo que seríamos poco responsables, poco éticos, si decidimos quedarnos donde estamos y tratar de atender pie diabético. Esta es una clasificación que apenas ayer me mandó mi amigo y colega Cristian Ramírez, ustedes lo conocen de Podoscopio, que resulta de un estudio que se hizo allá en Colombia, está en la revista de endocrino.org, y me recuerda un poco a la clasificación de San Elian, porque va dando puntos. Está interesante, si le dan una leída, está interesante, está sencilla, puede ser rápida también, y podemos clasificar el riesgo de ulceración, ¿no? Si se fijan, bueno, aquí está la edad, identificación, bueno, los datos generales. ¿Cuánto tiempo lleva de diabético? Menos de 10 años, más de 10, 20. Eso es un dato importante, porque hay estadísticas hay estudios que dicen que después de 15 años, casi el 60% o 70% de pacientes va a presentar algún tipo de neuropatía. Entonces, sí son datos relevantes. El valor de la última hemoglobina glicosilada. La Asociación Americana de Diabetes sugiere que sea menos de 7%, y obviamente este dato también aporta conocimiento de 7 a 9, de 9 a 11 y más de 11, bueno, ahí se van sumando los puntos. Síntomas neuróticos, dolor, ardor, hormigueo, más de 2 síntomas, examen clínico de neuropatía, positivo en un sitio, examen vascular, que nada más aquí se refiere únicamente a la palpación, no habla del índice tobillo-brazo, habla nada más de palparlo con los dedos. Más deformaciones de callos, dedos en garra, hallux, alteraciones infecciosas, y bueno, uno hace la sumatoria y aquí dice riesgo leve de 0 a 9 puntos, y uno con esta tabla los puede clasificar, también es útil. La que yo uso, la que muchos usamos, es el sistema de estratificación de riesgo de ulceración del International Working Group. La exploración se centra en 5 aspectos fundamentales: la anamnesis, obviamente, la exploración física y biomecánica, la exploración de la neuropatía, exploración de la vasculopatía periférica y las pruebas complementarias. Este es el esquema. Si se fijan, es muy sencillo. Hay que valorar
estos tres aspectos con este equipo de exploración que ahorita vamos a ver enseguida. Esta es una cédula de recolección de datos que yo y el maestro Centeno, quien fue mi asesor de tesis, desarrollamos para recabar datos de manera más fácil. No es una clasificación, nada más es una cédula de recolección que incluso hasta la fecha yo sigo usando porque a mí en lo particular me ha resultado práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ponen los datos generales, la hemoglobina, hipertensión, ejercicio, fuma y todos los datos generales. Cuando ya entramos a la valoración motora, podemos empezar por donde sea, ¿no? Empezar a valorar los rangos de movimiento o el índice tobillo-brazo o los estudios complementarios. Yo agarro este orden porque así en ese orden lo puse en esta cédula de recolección de datos. Aquí es muy importante la medición de ángulos del sistema osteoarticular. Las tres articulaciones principales que debemos valorar es la primera metatarsofalángica, la tibio-peronea astragalina y la subastragalina. Todos sabemos que un rango de movimiento disminuido en el primer meta nos puede provocar alus limitus funcional, alus rigidus, y eso por consiguiente nos va a presentar también algo que suena medio feo, pero en realidad sí se llama un pinch callus. Esta callosidad, bueno, hay alguna estadística que ahorita no recuerdo, pero habla que de manera importante una de las partes que se ulcera con mayor facilidad es justamente aquí, ¿no? Debajo de la articulación metatarsofalángica y sobre todo en la interfalángica en el dedo. La flexión dorsal, hay que medir los rangos de movimientos que sean completos, porque si son reducidos podemos estar aquí percibiendo que tiene a lo mejor un equinismo, lo que nos lleva a un aplanamiento y una sobrecarga de las cabezas metatarsales también, y por consiguiente también a un alus limitus. Entonces es importante tener en cuenta esta valoración usando un goniómetro. Y la subastragalina. Los pacientes con diabetes, antes de ser diagnosticados con diabetes, podrían ya presentar estas alteraciones biomecánicas. No necesariamente la diabetes la desarrolla, aunque, claro, posteriormente, con el mal control metabólico, por supuesto, las neuropatías motoras pueden incrementar esta problemática, ¿no? Y en mi exploración neurológica, aquí yo pongo la flexión dorsal, la flexión plantar, pongo el valor de referencia para tenerlo muy en cuenta, de pie izquierdo y pie derecho. Y aquí está la prueba de percusión también del tendón de Aquiles. Es a grandes rasgos. La verdad que para explicar con mucho detalle, tendría que ser, pues, casi, no sé, un taller o de manera presencial para que lo pudieran sentir y lo pudieran ver. Pero esto es a grandes rasgos. Parte de la valoración motora o de los estudios complementarios tienen que ver con una exploración de la marcha. Todos sabemos que la marcha o los arcos se deben de medir en estática y sobre todo en dinámica para ver cómo se comporta. Es importante contar con un baropodómetro para ver cuáles son las áreas de sobrecarga que son predictivas de ulceración. Es decir, es una fase subclínica que podríamos identificar muy bien con este equipo de exploración y desarrollar un ortótico con el cual, bueno, pues podemos neutralizar el pie, podemos poner descargas y de esta manera evitar que se nos vaya a ulcerar este pie, ¿no? El podoscopio, bueno, cuando no lo tienes, la línea de Helbing, o sea, todo esto que tiene que ver con la valoración biomecánica. El pelvímetro es importante, un porcentaje importante de la población presentamos de manera, se puede decir que frecuente, las disimetrías y a veces reales o aparentes. Entonces, un pie más largo generalmente se prona, una extremidad más larga, el pie se prona, y una más corta se supina, y esto también nos va a dar unos malos apoyos, malas cargas, que por consiguiente podríamos desarrollar ulceraciones. ¿Qué hacemos cuando encontramos una disimetría de 0.5 o de 1 centímetro? Generalmente, si no da sintomatología, pues obviamente el cuerpo compensa, ¿no? Pero si está presentando una sintomatología, sobre todo en hiperkeratosis, pues hay que poner un alza, hay que medir al paciente de las extremidades y poner el alza, ya sea partiendo desde la mitad de la disimetría, es decir, si tiene 1 centímetro, pues poner medio centímetro,
y si no funciona, pues recurrir a un poquito más, ¿no? Medir el pie es importantísimo. 4 de cada 5 úlceras son provocadas por traumatismos, es decir, que puede ser un calzado mal adaptado. Más del 70% de la población o de los humanos podemos tener un pie más grande, sobre todo por lo que mencionaba, a lo mejor un pie plano y el otro no, ya saben que somos asimétricos, entonces los pacientes generalmente siempre dicen, es que mi pie más recio es el izquierdo o es el derecho. Cuando dicen recio, significa que les queda justo, y si a esto le agregamos que probablemente ya estén desarrollando alguna neuropatía sensitiva, pues entonces ellos no se van a dar cuenta y no lo van a sentir. Por eso esa es la razón de que se ulceren, ¿no? De que 4 de cada 5 úlceras sean provocadas por eso. Entonces, con algo tan simple y tan sencillo como medir y valorar, podemos evitar. Eso ya es un plan de actuación, ¿no? Eso ya es una manera de desarrollar una estrategia para evitar úlceras. La valoración autonómica, bueno, cuando tienen también neuropatías autonómicas, sabemos que empiezan a tener afectaciones de la piel, como la cerosis, las fisuras, presentan onicopatías. Aquí es importante, en este sentido de las onicopatías, la clasificación de riesgo, porque si yo hago una clasificación de riesgo y mi paciente está en riesgo 0, obviamente no tiene ningún problema, pues es el momento de actuar, ¿no? Es el momento que tiene menos riesgos. Si ya está en riesgo 1, claro, podemos actuar, pero hay que controlar la hemoglobina glicosilada, menos de 6.5%, hay que controlar varios aspectos para evitar que se nos vaya a complicar la quemada química que hacemos cuando hacemos una matricectomía fenol-alcohol. De ahí la importancia de la clasificación de riesgo para poder, como les mencionaba, actuar a tiempo. Entonces, bueno, la piel, el vello, las uñas, todo esto habla, todo esto nos dice mucho de la salud del pie de los pacientes. ¿Cuál es el equipo que utilizamos? El que sugiere la Asociación Americana de Diabetes. Hay muchos equipos que se han usado y se han valorado. Estos son los que sugiere. El equipo de valoración, bueno, todos conocen el monofilamento de Siemens Westing, que tiene un calibre de 5.07 y es de 10 gramos. Aquí vamos a valorar la sensibilidad protectora del pie. El filamento del nylon está unido, obviamente, a un mango, estas son las características, y la vida útil es de 8 pacientes por cada 24 horas. Se deja descansar a las 24 horas y ya puede volver a funcionar, ¿no? El diapasón de 128 Hz, aquí vamos a valorar la sensibilidad vibratoria profunda y es de material de acero y aluminio. Y el biotensiómetro, yo en lo personal me gusta más el biotensiómetro. ¿Por qué? Porque el diapasón generalmente la respuesta es sí siento, no siento. El biotensiómetro nos da un resultado cualitativo que se mide en voltios. Una persona que no tiene diabetes, yo le pongo el biotensiómetro en la primera cabeza metatarsal y a los 5 volts ya siente. Entonces, un paciente con diabetes, sí, hay veces que siente a los 10, a los 15, a los 20, menos de 25, no se diagnostica neuropatía sensitiva profunda, pero más de 25, yo ya quien le pongo y tiene 50, le subo, que es el máximo, y ya no siente nada. Entonces, a mí me gusta más el biotensiómetro por esa razón, porque si ya le pongo 20 volts, 24 volts, y todavía, 23 volts, perdón, y todavía siente, significa, no lo voy a diagnosticar con neuropatía sensitiva, pero sin embargo, yo sé que ya tiene, eso me indica que ya tiene una alteración importante, un tiempo importante también de padecer la diabetes y probablemente de tener mal control metabólico, ¿no? Por eso yo me inclino más por el biotensiómetro. Y esta es la forma de valorarlo. Al paciente lo podemos en sedestación o en decúbito supino con los ojos cerrados. Previamente le vamos a tocar en las muñecas o para enseñarle qué es lo que se siente, para que ellos sepan qué es lo que van a esperar. Es importante que no estén viendo porque a veces pues sí ellos dicen que sienten todo y a veces te dicen sí, sentí 15, cuando en realidad pues son 10 los que haces, ¿no? Entonces se aplicará en ambos pies como a continuación. Se muestra hasta un 60-70% desarrollan, como les mencionaba antes, desarrollo de daño en los nervios periféricos. Por eso es tan importante realizar este test. La sensibilidad es del 41 al 96% y la especificidad del 68 al 100 de este estudio. Si no percibe en más de 6, pues obviamente estamos hablando de que tiene una neuropatía sensitiva, ¿no?
Es el área donde se va haciendo el primer dedo, el tercero, el quinto, el primer metatarso, el tercero, el quinto, la parte interna del ali, la parte externa del ale, el calcáneo y en el dorso del dedo. Nada más que, bueno, pues ahí no se ve, no crean que es en la panza ahí de la señora. La variación de la sensibilidad profunda es igual, la misma posición. También previamente se le va a enseñar la sensación de la vibración y se va a aplicar en ambos pies a nivel de la falange distal del primer dedo y la base del primer metatarso. Como decíamos, bueno, tiene 128 Hz y eso es lo que se mide, pero a mí me parece un poco subjetivo. Este es lo que se valora en el biotensiómetro, tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 83%. Si tiene menos de 25, se considera que tiene bien su sensibilidad. Si tiene más de 25, pues ya se considera que tiene neuropatía sensitiva profunda, ¿no? Esta es parte de la hoja donde voy llenando los datos y ahí voy poniendo mis valores que me van indicando cómo se encuentra. La exploración vascular, bueno, pues es la auscultación del pulso de la arteria pedia y tibial posterior. El percibirlo nos indica que no tiene problemas de arteriales, ¿no? No tiene problemas de vascularización, pero el percibirlos es válido, claro, pero yo creo que cuando vas a recibir un paciente de primera visita, como cuando tienes que ir con el cardiólogo, pues el cardiólogo en su primera cita te va a hacer un electro, te va a hacer un eco, muy probablemente una prueba de esfuerzo, te va a poner un holter para empezar a recabar datos y tener una referencia, una historia clínica tuya y saber al año siguiente cómo has continuado. Por eso, aunque sí es válido esto, lo ideal es hacer el índice tobillo-brazo para tener una referencia y datos históricos, ¿no? Y poder compararlo. Si no, después no nos acordamos qué es lo que percibíamos ahí. Se usa un equipo Doppler con una onda de 8 MHz. Se valora la arteria braquial. El índice tobillo-brazo normal está entre 0,9 y 1,3. Ahorita yo les voy a decir cómo es que lo hago. Y cuando está por arriba de 1,3 se considera que hay calcificación de Monkeberg y entonces se valora con otro manguito especial que trae este Doppler el índice dedo-brazo, que también como la arteria digital es de las que se calcifica menos, al menos que la arteria pedia, entonces da un valor válido, ¿no? Dice que, bueno, este dato extra del 8 al 13% padecen enfermedad vascular periférica. Y aquí, bueno, pues es un ejercicio de lo que yo hago, es la misma tabla que yo les digo es una hoja completa o casi 2 hojas en la que voy llenando. ¿Qué buscamos? Obviamente, también lo mismo, una etapa subclínica, prepatológica, buscamos áreas asintomáticas, buscamos saber si no tiene claudicación intermitente. Ya ve que la claudicación intermitente, bueno, pues uno les pregunta a los pacientes, incluso está, creo que la clasificación de Fontaine, si no miento, en la que dice que si a los 100 metros siente dolor de piernas y se sienta, si a los 200 metros. Entonces, bueno, vamos recabando varios datos que son importantes para diagnosticar enfermedad arterial periférica o si tiene, bueno, isquemia crítica. La hemoglobina glicosilada es tan importante que la tomemos en cuenta y que le enseñemos al paciente la importancia de ella que por este dato que les voy a mencionar, dice, por cada aumento del 1% de hemoglobina glicosilada aumenta un 6.5% el riesgo de padecer enfermedad arterial. Perdón, 25% el riesgo de enfermedad arterial periférica. El 6.5 debería ser el valor adecuado para evitarlo, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio que es obviamente con valores inventados, nada más para que vean cómo lo hago. Cuando empiezo a valorar la arteria braquial, la presión arterial sistólica, si me da 135, el brazo derecho, me paso al brazo derecho y me da 128, me voy a las extremidades inferiores, en la arteria pedia derecha, me da 110, en la arteria, anterior fue la tibial, esta es la pedia, me da 115, sigo en el otro pie, en la otra pierna, me da 127 y luego me da 138. Yo me voy a quedar con el valor mayor, es decir, ¿cuál va a ser mi valor de referencia? Pues bueno, como aquí se ve, la presión arterial braquial derecha fue 135 y es con la que me quedo. Me voy a quedar con la mayor también
del pie de la pierna derecha, que fue 115. Me voy a quedar con la mayor, que fue 138. Luego 0,85. Perdón, este es el resultado de dividir 115 entre la presión arterial sistólica mayor de la extremidad entre la presión braquial mayor del brazo. El valor es 0,85. Si nos vamos al valor de referencia que dice que normal es entre 9 y 1,3, aquí estaríamos hablando de que ya empieza a presentar un problema de insuficiencia arterial periférica, ¿no? Si este me da un valor, la otra pierna me da un valor de 1,2, pues aquí hablamos de que esta está dentro de los rangos normales. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar que una nada más tenga un problema, que tenga problema, y la otra no lo tenga. Este estudio tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%, es decir, es fiable, ¿no? Una vez que ya tenemos todos los datos, ¿cada cuánto lo vamos a citar? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Si no, como les decía, esta es una clasificación del International Working Group, que nos dice la categoría 0 dice que no tiene neuropatía periférica. Si no tiene ningún problema de neuropatía, entonces el cribado, que también se le llama screening, cribado, clasificación, va a ser anual. Si es categoría 1, neuropatía, ya presenta alguna pérdida de sensibilidad superficial o profunda, que hicimos el estudio con el biotensiómetro con el biotensiómetro, va a ser cada 6 meses. Si la categoría es 2, es porque ya presenta neuropatía periférica y aparte ya presenta insuficiencia arterial, algún grado de insuficiencia arterial periférica y o deformidades, ¿no? Juanetes, pies planos, alus limitus, y a ellos hay que valorarlos cada 3 o 6 meses, estarlo checando. Es por eso que les mencionaba la importancia de tener la historia clínica del paciente para estar teniendo el comparativo. Ahora, ese fue todo lo que vimos ahorita, fue la estratificación de pie de riesgo, que comprende la exploración vascular, la exploración neurológica, que es la motora, autonómica, sensitiva. Es una generalidad, en realidad podría hacerse con más detalle, pero es muy difícil hacerlo así. Generalmente es mejor presencial. Y la exploración vascular, los pulsos, el índice tobillo-brazo y el índice dedo-brazo, que era lo que les mencionaba. Eso es la parte que vimos. Falta la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, esta exploración puede realizarla un médico general, puede realizarla una enfermera, puede realizarla cualquier otro profesional de la salud. Pero, ¿quién va a hacer el protocolo de actuación podológica? ¿Quién va a decir qué hacer con esos valores? Es como si diagnosticas a un paciente con diabetes, pero no le dices qué va a hacer, nomás le dices, sí, es diabético, váyase, pero no le dices qué va a hacer. Entonces, cuando tú, como podólogo, diagnosticas o clasificas el riesgo, diseñas el protocolo de actuación podológica. ¿Por qué? Porque tú sabes qué es lo que está presentando. ¿Cómo lo vas a hacer? En función del riesgo son las decisiones que vas a tomar. Ese es otro trabajo que yo tengo, que es el que presenté acá en el Congreso de Bucaramanga, y en el que explico qué haces en cada riesgo. Riesgo 0, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, cuál es el plan de actuación. Puedes clasificar, pero sin esto, o sea, lo vas a mandar a su suerte, no vas a poder prevenir úlceras. Obviamente, antes que todo esto, ya había mencionado, la regla de oro, pues es el control metabólico, la hemoglobina glicosilada, la educación del paciente, derivarlo con el nutriólogo, en el protocolo de actuación, en el momento en que identificamos que ya empieza a presentar enfermedad arterial periférica, hay que derivarlo al angiólogo. También él necesita que lo derives a tiempo, no cuando ya está muy delicado. Yo he escuchado mucho a todos estos expertos decir que tiempo es tejido. Es una irresponsabilidad tratar de hacer algo en una úlcera de pie diabético si no tienes las competencias legislativas, si no tienes las competencias profesionales, peor todavía. Entonces, si queremos que los grupos multidisciplinarios nos reciban, nos soliciten, nos deriven trabajo, pues necesitamos ser éticos, necesitamos subir el nivel de formación
del podólogo. Como les decía al principio, no podemos quedarnos ni siquiera con el nivel de licenciatura. Necesitamos maestrías. El pie diabético y la pandemia requieren, y México y nuestros países, hermanos de América Latina, necesitan profesionales cada vez más cualificados para poder hacer frente a esto, ¿no? Y bueno, gracias por la atención. Y bueno, este dato para mí es importante, es triste, es preocupante. México es el país con más amputaciones por diabetes y aquí algo está pasando, alguien no está haciendo bien su trabajo. Por supuesto que el paciente es el primer responsable, pero los profesionales sanitarios también debemos educar a tiempo, los profesionales sanitarios también debemos formarnos mejor para poder atenderlos. Y como podólogos yo creo que si logramos subir nuestro nivel académico, porque no es suficiente lo que tenemos, no sirve, no es suficiente, es importante el logro que hemos tenido, hemos crecido, sí, lo reconozco y es importante que lo reconozcamos todos, pero sigue siendo insuficiente, necesitamos todavía más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y bueno, vamos a ver las preguntas. Johnny. Muy bien, pues muchas gracias, Armando. El tema, como siempre, es una maravilla y bien lo planteábamos en algún momento, la cuestión de que la mayoría nos queremos enfocar en la atención del pie diabético, pero nos olvidamos que nuestra atención va o puede ir desde antes. Por lo menos aquí en México, 1 de cada 10 personas ya padece diabetes. Entonces, 1 de cada 10 pacientes que cruzan nuestra puerta tiene diabetes. Y en nuestro actuar está el que si está recién diagnosticado, el que si tenga 5, 10, 15, 20 años, nosotros podemos prevenir desde ahí, desde que cruza la puerta, el hecho de que llegue a formarse un pie diabético. Y bueno, desde este actuar, el hecho de que ese 25% de riesgo de pie diabético lo bajemos a que a lo mejor de esos 100 pacientes que van a desarrollar pie diabético, a lo mejor nada más sean 10, 20. Pero todo está en el actuar de nosotros, de la podología, porque al final de cuentas, pues somos quienes estamos más capacitados en atender el pie antes de que sea pie diabético, en poder hacer todas las actividades o competencias desarrolladas a la prevención de un pie diabético. Entonces, bueno, vamos a empezar con algunas de las preguntas que han ido generando. Muchas gracias, Armando, nuevamente. Y Alfonso Taibo, de Argentina, dice, en orden a prevenir las lesiones, ¿no deberíamos considerar un pie diabético cuando en él están presentes la neuropatía y la vasculopatía, a pesar de que no exista una lesión ulcerosa? Bueno, en realidad, el doctor Fermín, en su ataque agudo de pie diabético, él considera pie diabético, digo, a lo mejor lo entiendo mal, pero en ese ataque agudo ahí dice pie de riesgo y ya desde ahí lo considera diabético, pero las clasificaciones que hace el International Working Group, la OMS y todos ellos dicen que solamente tiene riesgo de ulcerarse, como que la frontera entre pie diabético y pie de riesgo es la úlcera. Y además, digo, obviamente acompañado de neuropatía sensitiva o de deformidades o de enfermedad arterial periférica, ¿no? Muy bien. Bueno, María Andrade nos comenta, dice, opino que el equipo multidisciplinario es importante y se debe de incluir al podólogo. Es precisamente eso. En algún artículo del doctor Sánchez Aragón y también el doctor David Armstrong, que son marcajes para la atención del pie diabético, pues denominan, ¿no?, al podólogo como el guardián de entrada, el guardián de la puerta. Y como les decía, cuando, por ejemplo, un vascular recibe un paciente con diabetes, principalmente va a ser por ya una úlcera de pie diabético. Cuando llegue un paciente al hospital por pie diabético, muchos son diagnosticados en ese evento de pie diabético, no sabían que tenían pie diabético, no sabían que tenían diabetes, y por ese pie diabético se enteran que tienen diabetes. Sin embargo, el podólogo,
pues nosotros lo recibimos. A lo mejor solamente va por la cuestión de tener un poco de confort en esa atención, pero pues desde ahí somos el primer contacto o el primer área especializada en atender un pie diabético, pero desde antes de que se genere. Entonces realmente tenemos que luchar en ese enfoque, en luchar porque el podólogo sea incluido al equipo multidisciplinario. Claro, hasta una quiropodia bien hecha es prevenir pie diabético o casi provocar una úlcera, ¿no? De ahí la importancia de que la quiropodia también sea bien hecha. Ahora, nosotros queremos pertenecer al grupo multidisciplinario, pero ellos confían en nosotros para pertenecer a su grupo multidisciplinario. Si ellos voltean a ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestra formación, cuál es nuestro nivel académico, ¿realmente pueden confiar sus pacientes en nosotros? Todos tenemos experiencias en las que hemos escuchado que muchos médicos no quieren derivar al podólogo y muchos hasta culpan de iatrogenias al podólogo, ¿no? De mala praxis, de mala praxis. Entonces, como bien dices tú, hay que luchar. ¿Cómo tenemos que luchar? La formación académica, el subir a nivel universitario y a nivel de maestría y si se puede de doctorado para los que tengan tiempo. Digo, a lo mejor unos ya no nos alcanza la vida, pero creo que todos los que vienen abajo, yo he visto muchos podólogos verdaderamente brillantes, tú entre ellos, Cuautle, que estás muy joven, probablemente tú sí alcances a todo eso, pero creo que la única manera en que los especialistas y ese grupo multidisciplinario sientan confianza en incluirnos es en el momento en que vean que nosotros subimos el nivel de formación y no que nos envalentonamos aún sin formación y metemos mano a úlceras y según nosotros ahí vamos a curarla y hacerle al héroe y sale todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, todo está en la práctica que desarrollemos y es muy importante luchar por ese lugar, pero luchar bien, no luchar por mercadotecnia, no luchar por cuestiones personales, egocéntricas, sino por un objetivo principal. Lo dice todo el código ético en el área de la salud. Lo primero es no hacer daño. Entonces, mientras sea eso, el mismo paciente te va a recomendar con su doctor y después ese doctor te va a recomendar a todos sus pacientes. Muy bien. Claro. Ángel Álvarez nos comenta, ¿con qué frecuencia debería acudir un paciente a consulta podológica preventiva? Bueno, por ahí en la tabla mencioné, si haces una clasificación de riesgo, la misma tabla te indica si es cada año, si es cada 6 meses, si es cada 3 meses, ¿no? Ahora, si no tiene nada, si estás hablando, esto con respecto a la estratificación o al cribado, pero si estamos hablando de las consultas para quiropodia, pues generalmente cada 4 semanas, cada 6 semanas, el paciente con diabetes está ahí en la consulta con nosotros, porque obviamente ellos no pueden realizar el corte de sus uñas. Algunos no tendrán problemas, pero hay otros que sí tienen dificultad para cortar las uñas por la forma de su uña, porque tiene hongos, porque no se alcanza a doblar, porque no ve, por 1000 razones. Pero cada mes tiene que estar con nosotros. Sí, exactamente. Entonces, bueno, agregando a este comentario, muchas veces está la cuestión del juicio clínico profesional de nosotros mismos como podólogos, porque probablemente la guía te establece cada 3, cada 6, cada 12 meses, pero por ejemplo, llevándolo a la realidad, te encuentras que la mayoría de personas tienen algún problema o alteración en los pies que los conduce a que sea una evaluación más a menor tiempo, más pronto, exactamente. Entonces dependerá mucho de todas estas evaluaciones que tengamos, pero por ejemplo la cuestión de ir evaluando, ir cachando el nivel de riesgo que tiene cada persona con diabetes es importante. Dentro de la literatura también se establece, por ejemplo, que aquí la persona es diagnosticada con diabetes, debe de ser valorada por un podólogo, así lo marca la literatura. Entonces, eso es lo que debemos ir como que fomentando, la educación también hacia el paciente y la atención pública, la cuestión de educación para la salud. A lo mejor un cartelito con que pongas ahí afuera de tu consultorio con esa información de que si te diagnostican diabetes, debes revisarte los pies, con eso ya estás efectuando y de ahí partir el privado. Cada cuánto necesitas realizar tu valoración de riesgo. Muy bien.
Claro. Diego nos comenta, los podólogos tenemos un amplio panorama de trabajo dentro del marco legal en la atención del pie de riesgo, así es. Y nuevamente Alfonso Taibo de Argentina nos comenta, en cuanto a la evaluación neuropática, es importante también la reacción del diapasón de 128 ciclos. Bueno, sí, obviamente el diapasón que es en 128 Hz, bueno, un Hz se supone que es una onda de ida y vuelta, es una vibración, vibración, sí está validada como prueba importante. Yo, en mi perspectiva, obviamente esta es una opinión personal, a mí me agrada más el biotensiómetro porque el diapasón pues es un poco subjetivo, entre que sí siento y no siento. Bueno, el sentir y no sentir ya te dice si tiene problemas o no, claro, pero el biotensiómetro al ser cuantificable, me habla un poco más, me dice un poco más y me hace tomar decisiones más pronto, ¿no? Exactamente. Aquí, por ejemplo, bueno, lo que yo he llegado a comentar en los cursos o talleres que me han invitado en áreas de la salud, no precisamente de podología, por ejemplo, para el médico de primer contacto, que tiene la consulta, que atiende de todo, a lo mejor, o la enfermera, por ejemplo, que no ven específicamente pies, que atienden al cuerpo en general, a lo mejor no van a tener el biotensiómetro. Claro. Y pueden equiparse con este diapasón. Ahí yo lo que les comento es, evalúa las dos cosas, tanto lo que te dice el paciente como la reacción del paciente. He tenido pacientes que, por ejemplo, les pones el diapasón y ellos te dicen que no lo sienten, pero sí ves un reflejo del pie. Por ejemplo, lo pones y al momento de sentir la vibración, lo mueven. Entonces, estos datos, aunque son subjetivos, pero sí te dan una orientación para saber cómo está esa sensibilidad. Entonces, claro. Bueno, ahí es pensado más que nada en los médicos de primer contacto. Tania Espejel nos comenta, nos pregunta, ¿el biotensiómetro se podría reemplazar con los TENS que ocupan los fisioterapeutas? Bueno, fíjate que disculpa, pero yo no conozco los TENS que utilizan los fisioterapeutas. No sé si también es una vibración medible. Ahí sería cosa de evaluar, por lo menos lo que yo también he platicado con ellos es que sí, se puede graduar de un cierto modo el estímulo, pero yo en lo personal me atrevería a comentar que necesitaría evaluarse la comparación entre el biotensiómetro y el TENS, cómo funciona para realmente poder decir si es válido utilizarlo o no, no es válido. Tendría sí, que ser exacto. una investigación. Ahí quien quiera hacer una tesis o un artículo sería un buen tema. Es buen tema. Así es. María Andrade nos pregunta, si un paciente diabético está medicado por 9 meses, su glucosa glucosilada es de 6.5%, ¿es recomendable que continúe tomando sus medicamentos? Bueno, eso ya es una cuestión más médica. En general, pero obviamente sí, ¿no? Obviamente sí. El medicamento pues es de por vida prácticamente. Sí. Muy bien, pero eso ya es cuestión de su médico quien le esté tratando la cuestión propia de la diabetes. Nilda Adorno dice, en un pie de riesgo 2, como podólogo, ¿qué tratamiento se realiza? Bueno, generalmente, si presenta, si tiene pérdida de sensibilidad, generalmente lo que hace uno es darle como una plática de calzadoterapia, incluso desde el principio, ¿no? La calzadoterapia es un área importante porque pareciera que las personas, o pareciera que es muy sencillo el tema de elegir calzado, y el tema de elegir calzado realmente tiene su fundamento, tiene su ciencia. Hay que elegir calzados con materiales flexibles que no resistan la presión o la forma del pie, alturas internas, el tacón de 5 centímetros, el contrafuerte firme, que evite valgizaciones o varizaciones del calcáneo. Entonces, obviamente es hablarles de calzadoterapia, ¿no? Hablarles de caminar, del ejercicio, cómo caminar aumenta un 30% de oxigenación a las extremidades inferiores. Es tan importante decirles que media hora diario, como lo sugiere la OMS también, 150 minutos por semana, va a ayudarles de mucho a mantenerle los pies sanos, ¿no? Así es. Agregando a este comentario, pues a lo mejor
por ejemplo, en un pie de riesgo grado 2, en donde ya se establece que tiene neuropatía y deformidad, o tiene alteración vascular y deformidad, o tiene neuropatía y enfermedad vascular. Entonces, ahí yo me atrevería a decir que como podólogos, por ejemplo, podemos ir estratificando de que, por ejemplo, si tiene deformidad, pues primero voy a atacar la deformidad. Aunque sé que tiene la neuropatía sensitiva, pero voy a atacar la deformidad. ¿Por qué? Porque eso puede ser un foco de realizar, o un foco de desencadenante de algún microtraumatismo por repetición, por ejemplo, de una ulceración por traumatismo. Si, por ejemplo, vemos que el paciente está bien en general, que solamente es el problema neuropático y vascular, pero en cuestiones de calidad de la piel, de calidad de láminas unguiales, en la cuestión de ausencia de deformidades, que estructuralmente el pie está sano, hacer énfasis en lo que son hábitos higiénicos, hacer énfasis en la cuestión de la revisión del pie, que aquí empieza el día, revisa su pie, revisa su zapato antes de ponérselo, a mediodía lo vuelve a revisar, revisa el zapato que todo esté bien, que no tenga nada clavado, y al final del día nuevamente una revisión del pie y su espacio propio de lavado. Por ejemplo, yo en lo particular a mis pacientes de pie de riesgo 2, les recomiendo que se laven aparte los pies del baño. O sea, si se bañan en la mañana, en la noche los dediquen para lavar sus pies. Y al revés, por ejemplo, para que le den ese interés o esa revisión más exacta al pie. Entonces ahí va a depender de lo que vean dentro de este pie de riesgo. Claro, si te fijas, es muy importante y hay mucho que hacer en el pie de riesgo. Exactamente. María Villarroel nos dice, buenas noches, no tengo claro el uso del diapasón, pues en algunas literaturas dicen que se siente la vibración, quiere decir que está bien la sensibilidad profunda. Otra literatura dice que si se deja de sentir y continúa vibrando, habría ya un problema. ¿Cómo debería de ser específicamente? No sé cómo tú lo evalúes, ese criterio. No, bueno, claro, si no lo percibe, obviamente tiene neuropatía sensitiva profunda, ¿no? Si no lo percibe. Por eso te menciono que el biotensiómetro me da más datos, siento que me da más seguridad porque yo puedo cuantificarlo. Y el diapasón no tanto, ahí podría quedar un poco ambiguo, por lo mismo que menciona ella. Sí, aquí por ejemplo también puede estar relacionado, por ejemplo, con el monofilamento, que el toque debe de ser rápido, no debe de durar más de 2 segundos. El diapasón también es lo mismo, si tú lo dejas un buen tiempo ahí en la percepción, el cerebro va a trabajar y va a percibir o te va a referir que sí siente la vibración, pero no es como tal la percepción, sino la maquinación que genera las fibras nerviosas. Entonces ahí yo siento que debería ser más el toque, se siente, no se siente y hasta ahí nos quedamos, que no sea tan prolongado el tiempo de colocación. Carmen Baliz, gracias por compartir sus conocimientos. Por ejemplo, también Podología Radio, un saludo a ellos. Claro, hay pacientes diabéticos asintomáticos, o mejor dicho, que todavía no son diagnosticados. Ahí, por ejemplo, pues es atender a todos por igual. En algunas clases me acuerdo que decían, ¿no? ¿Cómo se atiende a una persona con diabetes? Y le preguntaban, y el maestro contestaba, no, pues es que no debe de haber distinción. Los mismos cuidados que le debes de poner a una persona con diabetes, se la debes de poner a una persona que no tiene diabetes. Claro. Estos cuidados, evitar cortarlo, evitar eso, porque no se sabe. A veces hay personas que ya tienen diabetes y todavía no son diagnosticados, y esos pueden caer en nuestras manos. Muy bien. Seguimos viendo. Diego Villalpando, Armando, ¿qué equipo Doppler recomiendas para el consultorio podológico? Bueno, el equipo Doppler que yo tengo, yo lo traje de Estados Unidos, ¿no? No sé, ahora en estos tiempos de Amazon y que todo es más sencillo, yo lo compré hace varios años, yo lo pedí a Boston, de Boston me lo mandaron a San Diego
y en unas vacaciones que fui a San Diego ya los pasé por ellos. Pero ahorita, yo creo que por Amazon ya es muy fácil traerlo. Al ratito les pongo ahí los datos en el chat para que lo puedan visitar la página y ver el costo y cuáles son las políticas, ¿no? de envío. Sí, aquí, bueno, lo esencial pues es que sea de 8 MHz. Ese es perdón, sí, ese es el Doppler, tienes razón, estaba pensando en el biotensiómetro. Sí, el Doppler, sí, de 8 MHz. Obviamente hay otros que son para ginecólogos, que pues son de menos, ¿no? Exactamente, muy bien. Abraham dice, una persona con diabetes, con herida no infectada, probablemente crónica o úlcera, en la parte externa a nivel medio de la tibia, ¿a ese nivel le llamarías pie diabético? No, bueno, o sea, él está hablando ya de la pierna, ¿no? Muy probablemente tiene insuficiencia vascular, o sea, más que enfermedad arterial periférica. Pero yo creo que, por supuesto que tiene riesgo de amputación, porque es una herida y tiene comprometido el sistema inmunológico. Y bueno, acá la definición de pie diabético por parte de las organizaciones se refiere exclusivamente del tobillo para abajo, ¿no? Exactamente, ese es el punto específico. Mientras esté abajo de los maleolos, ya se consideraría un pie diabético. Exacto. Ahí lo que aún a veces queda por debatir, lo que el otro día en nuestro grupo del colegio platicábamos, ¿no? De que si una herida aguda se considera herida para pie diabético o se trata como tal como herida aguda. Entonces, o si hay que esperar a que sea una herida crónica para ya denominar a la úlcera por pie diabético. Claro. Bueno, ese está el dilema, todavía no hay un consenso, ya se los estaremos informando. A mí no me diga nada enfrente de ella, porque al rato ni a mí me va a hacer caso. ¿Tú? Muy bien. Ay, Dios. Ay, Dios, se puso feo allá. Perfecto. Maestra Julia Hernández, muchas gracias. Felicita al Colegio de Profesionales en Podología de México por dar a conocer algunas de las competencias de la podología en este aspecto tan importante que es el pie de riesgo. Pues muchas gracias, maestra Julia. Gracias, maestra. Qué bueno que nos pudo sintonizar. Un gran privilegio tenerla aquí. Gracias, claro. Dice Cristá, yo estoy con un angiólogo y sí hay mucho que educar al paciente también. El cuidado, el uso del calzado, sobre todo nosotros que vivimos en un lugar muy caluroso y la mayoría de la gente no acude al podólogo. La educación es esencial. No sé, Armando, ¿tú cómo lleves esa educación hacia el paciente? Fíjate que en cuanto a la educación, claro que cada consulta es un tiempo oportuno para hablarles, pero yo considero que la problemática va más allá. Yo busco hacer difusión, hacer campañas junto con mis amigos de Podología Radio México, hemos ido a comunidades a hacer clasificaciones de riesgo. Creo que no debe quedar en el consultorio. Yo considero que hay que hacer gestiones como la que tú hiciste, ¿no? La que hiciste ante el gobierno para tratar de llevar al podólogo a las clínicas. Eso es ir directamente al problema. Yo considero que si la diabetes causa más muertes que el cáncer de mama, que la tuberculosis y el SIDA juntos, es un problema de salud serio que debe ser tomado en cuenta. Hay campañas del gobierno en las que hacen mamografías. Yo considero que una clasificación de riesgo es un poco similar a la mamografía en la analogía de que vas a identificar un riesgo de ulceración. Por lo tanto, la clasificación de riesgo debería tener una campaña del tamaño de publicidad que tiene las campañas de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque también impacta la vida económica, la vida familiar, la vida productiva del individuo. No debe quedar la información en la consulta. Yo siempre digo, nadie nos va a preguntar qué sabemos hacer, cuáles son nuestras competencias. Nosotros tenemos que estar difundiendo cuáles son nuestras competencias, en qué podemos ayudar a la sociedad, en qué podemos apoyarlos. Y bueno, muchas de las razones por las que hago a veces estos TikToks es
precisamente para hacerlo de manera divertida, porque ahora si te mandan un video de 1 minuto, nadie lo ve, o sea, nadie lo ve. Pero si mandas un video de 15 segundos con cierta información y de manera divertida, la gente lo ve, lo comparte y lo asimila. Entonces creo que la manera de hacer difusión hay que buscar más alternativas que únicamente en la consulta, ¿no? Exactamente. La educación para la salud debe de salir de la puerta del consultorio, ir más allá. Campañas, publicidad. A veces nos queremos hacer publicidad, por ejemplo, no sé, ahí como un dato personal. A veces queremos hacer el volantito con todos nuestros datos y todo lo que atendemos. A lo mejor es mejor poner, no sé, si tienes diabetes, revisa tus pies, la técnica de lavado de los pies, la forma correcta de cortar tus uñas y al último visita a tu podólogo y tus datos, por ejemplo. Entonces, estás matando 2 pájaros de un tiro, es tu publicidad y aparte estás educando a tu paciente, ¿no? Entonces, debe de trascender fuera de. Claro, o haz un TikTok para que veas cómo corre. Exacto, muy bien. Eduardo Mercado dice, perdón Armando, pero sabes que hay muchos compañeros que tratan el pie de riesgo como pie diabético inconscientemente. Bueno, pues no sé cómo sería eso, ¿no? Ahí el yo pie, siento... O no sé a qué se refiere, no entendí. Quiero entender que, por ejemplo, luego creen que atienden pie diabético cuando en realidad atienden diabéticos con pie. Sí. ¿no? Ya, acuérdense que para que sea pie diabético debe de haber destrucción de tejido. Ese es el indicativo y relacionado a neuropatía o enfermedad vascular. Y bueno, aquí, por ejemplo... ¿Cómo sería eso, no? Ahí yo de los TENS. O no sé a qué se refiere. Muy oportuno. Dice, el TENS es una corriente analgésica que hace que libere endorfinas en el cuerpo para sentir estado de bienestar. Mi nombre es Carolina García, fisioterapeuta podológica. Entonces, al ser pues gracias por el dato. Igual ahí sería ver eso. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Déjame ver. Creo que pues todas felicitaciones. Muchas gracias Armando por el tema. Una maravillosa presentación. Gracias Armando. Y pues bueno, de momento ya creo no hay más dudas. Y no sé, Armando, ¿quieras comentar o cerrar con algo más, un comentario específico? Bueno, pues agradecerles la atención, invitarlos siempre a hacer la sugerencia. Dignificar la podología es formarnos, crecer académicamente, eso es dignificar. No se trata, y como les digo, es un comentario con mucho respeto, no se trata si me gusta mucho lo que hago, no se trata de que si es competencia desleal o que si se creen mucho, o sea, no va por ahí. Yo creo que en realidad la invitación es a subir el nivel de la podología para ser tomado en cuenta por los grupos multidisciplinarios, no hacer lo que no nos corresponda, a veces no hacer nada en esos pies es hacer mucho, derivarlo a tiempo es a veces eso hacer mucho, y bueno, agradecerles y decirles que aprecio sus comentarios y bueno, ojalá haya sido de utilidad esta información para ellos, que lo puedan poner en práctica y que haya logrado con este trabajo, pues motivarlos, ¿no? Motivarlos a involucrarse más en la prevención del pie diabético, porque creo que en la vida, independientemente de que trabajamos para ganar dinero y subsistir, creo que podemos trascender a través de nuestras profesiones y dejar un legado a los demás, ¿no? Sí, así es, y recordemos, muchas veces queremos disminuir las tasas de amputación tratando al pie diabético cuando realmente podemos reducir ese número desde la atención antes de que sea pie diabético, y este es el tema específico, la atención del pie de riesgo. Y pues bueno, Armando, yo creo que te estaremos esperando con la segunda parte del protocolo de actuación de podológico en el pie de riesgo para que quede más claro este tema, que es especial para todos. Claro, cuando gusten, yo estoy a sus órdenes y, bueno, ya saben que con mucho gusto y con mucho cariño. Perfecto. Y bueno, pues a todos los que nos acompañaron en esta reunión,
muchas gracias. Esperamos que haya sido de su satisfacción, que haya aclarado algunas dudas o que haya generado otras más dudas, porque eso es lo que también ayuda a que crezcamos profesionalmente. Y pues los esperamos el próximo jueves. Vamos a tener el tema de el riesgo y secuelas de ser podólogo con el licenciado Gonzalo Cruz, igual también miembro del colegio. Qué es lo que nos puede llegar a pasar y por qué tenemos el riesgo también dentro del área de la salud. Esperamos que también sea un tema de interés para muchos y que nos acompañen. Muchas gracias nuevamente por estar, seguir. Nos pasamos un poco del tiempo, pero aquí vamos a estar para cualquier situación. El colegio tiene las puertas abiertas. Nuestro objetivo es profesionalizar la podología de momento en nuestro país, pero si podemos también apoyar desde nuestras fronteras hacia otras partes de nuestro continente, adelante. Siempre vamos a estar en la mejor disposición y pues nos seguimos viendo. Cuídense mucho y un abrazo a todos. Saludos desde el colegio y nuevamente gracias, Armando. Estaremos llegando tu constancia. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Gracias. saludos a todos. Buenas noches.